recordemos que el ejercicio que estábamos intentando resolver se trataba de un objeto que se está deslizando a lo largo de un plano inclinado, donde pues nos estaban indicando, por ejemplo, que el objeto tenía un cierto valor de masa, la inclinación de esta rampa tenía un cierto valor, en este caso numéricamente hablando de 22 grados, y nos pedían determinar la aceleración con la que este bloque se iba a estar deslizando y posteriormente determinar la velocidad con la que este bloque iba a llegar al fondo del plano inclinado, suponiendo que partía del reposo. El bloque inicialmente estaba quieto a una distancia de 12 metros por arriba del plano inclinado. Y bueno, con esta información, pues, hacer todo lo necesario. La clase pasada adelantamos en estos aspectos. Fuimos capaces de determinar, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre, que es el que se muestra ahora en la pantalla. Ahí hicimos un poco de discusión en el sentido de que vimos que si reorientamos el sistema de referencia de manera que el eje X se ubique a lo largo del plano inclinado, el vector peso termina en el cuarto cuadrante de ese sistema de referencia y el vector normal apunta en la dirección Y positiva. También vimos que con la ayuda de identidades trigonométricas, las componentes del vector peso pues se escriben de esta forma bastante simple. Claro, teniendo cuidado de cómo se está midiendo el ángulo teta. El ángulo teta, como vemos aquí, se está midiendo en contra de las manecillas del reloj, pero a partir del eje Y negativo. Bueno, por otro lado, este ángulo es el mismo que está haciendo la rampa con el suelo. Por lo tanto, ya no hay que, digamos, pelearnos buscando otro ángulo, el ángulo complementario, el ángulo que complete los 360 grados, etcétera. No, basta con seguir utilizando ese ángulo, pero de esta manera, para encontrar las componentes de ese vector peso. Bueno, y continuamos, encontramos la tabla para este problema, donde resumíamos la información de las componentes de las fuerzas presentes y a partir de esta tabla obtuvimos estas ecuaciones. Tanto, bueno, ecuaciones de fuerza para el eje X y para el eje Y. Después, ahí, haciendo un poco de álgebra, encontramos el valor de la aceleración a partir de esta ecuación en el eje X. Despejan el valor de A. Recordamos que W vale, bueno, se expresa como su módulo que es igual a mg. Se sustituye aquí, se simplifica y se encuentra finalmente que la aceleración con la que este bloque se va a deslizar es igual a g por el seno del ángulo teta. Y esta ecuación va a ser válida para cualquier caso, en particular si el ángulo vale 22 grados. Eso es lo que encontramos aquí. Recuerden ustedes que estamos tratando de construir o de obtener modelos para estos problemas. Eso quiere decir que aunque nos den un cierto valor numérico, nosotros debemos ser capaces de obtener una ecuación que sea válida para cualquier otro caso. Hasta aquí preguntas, comentarios sobre este repaso rápido. No, profe, todo bien. Muy bien. Recuerdo que se les quedó a ustedes trabajar la segunda parte, que consistía en determinar la velocidad o, en todo caso, una ecuación para esa velocidad. ¿Qué resultado obtuvieron? Para el inciso B. Recuerden ustedes que lo que se tuvo que tomar en cuenta es que el bloque partía del reposo a una distancia, aquí el problema nos dice 12 metros, pero podemos tomar una variable D, por ejemplo, o la variable que ustedes usen para denotar esta cantidad.
Bueno, partía del reposo a una distancia de, desde el fondo, medida a partir del fondo del plano, y pues debemos ser capaces de determinar cómo cambia la velocidad para este problema. Bien, ¿a qué resultado llegaron en esta segunda parte? ¿Cómo se puede determinar la velocidad para este problema? Con la información que tenemos y que hemos construido, como es el caso de obtener el valor de la aceleración, ¿qué se podría realizar ahora para darle respuesta al segundo inciso? Sí, los escucho. ¿Cuál será la forma de proceder para encontrar la ecuación que nos dé la velocidad para este problema?
Antonio Hidalgo, ¿cuál sería el método que usted propone para resolver esta segunda parte? Germán Ángeles, ¿qué opina usted? ¿Cuál sería la forma que usted propone para determinar esa velocidad? No termino de comprender bien el problema, pero lo estoy checando. Tavera Castillo, Yo también lo estoy checando, profe. López Martínez, Aún no lo termino de comprender, profe. Chino Guzmán, Domínguez Hernández, Ramírez Arias, Hernández Holguín. ¿Cuál sería una posible forma de determinar esa velocidad? ¿O Ortiz Mayorga o López Urbano?
A ver, los que comentaron que no les queda claro la situación, ¿qué es lo que no queda claro? Que no les permite eh, aún saber cuál será el procedimiento para responder el inciso B. Los escucho jóvenes, ¿qué es lo que no está quedando claro del inciso B? Que no les permite proponer una posible ruta para determinar lo que nos preguntan, que es la velocidad con la que ese bloque llega al fondo del plano inclinado. A los compañeros que comentaron que existía dudas sobre el inciso B, que no queda claro
¿Qué es lo que no queda claro? Bueno, jóvenes, si no expresan sus dudas o realizan eh, preguntas acerca del problema, es difícil saber cómo auxiliarles. Y como hay poco tiempo para seguir avanzando en los temas que tenemos que discutir, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. El inciso B de este problema, pues se les queda a ustedes. Les voy a pedir que lo incluyan en su tarea, que me tienen que entregar hoy más tarde. Bueno, la figura para este siguiente ejercicio que vamos a resolver comenta lo siguiente. Tenemos dos bloques, un bloque de masa A, o bueno, dado por MA, el cual se encuentra sobre una superficie horizontal que se lisa, y este objeto se encuentra conectado a un segundo bloque de masa MB que está colgando. Esta conexión entre los dos bloques se realiza a través de una cuerda y una polea. Nos piden básicamente algo que debemos nosotros estar realizando, que es dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada bloque, incluyendo bueno, las fuerzas de gravedad, las fuerzas de tensión y las fuerzas normal. El inciso B nos piden determinar, aplicando la segunda ley de Newton, las ecuaciones para la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Nos piden además despreciar la fricción y las cuerdas de la polea, perdón, las masas de la polea y de la cuerda. Bueno, eh, algo que hay que comentar aquí es que realmente eh, la cuerda y una polea pues no tienen masas despreciables. Concretamente para la polea, en esta situación, por este momento, no nos interesa su masa, no nos interesa lo que esté sucediendo con la polea. Ya al final del curso vamos a tomar en cuenta ese efecto que presenta o que tiene la presencia de la polea sobre este sistema. Pero por ahora no nos vamos a preocupar de este aspecto. Nos comentan que despreciemos la fricción. Claramente en un sentido real puede que haya fricción en este tipo de sistemas, pero por el momento pues no nos va a interesar. De hecho, para la siguiente sesión de este día vamos a ver los problemas cuando incluyen fricción. Y finalmente, pues básicamente lo que nos están pidiendo es hacer lo que ya hemos venido haciendo con anterioridad. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el contenido, sobre lo que nos está indicando este problema? ¿Cuál es la situación que se nos intenta plantear a partir de la situación descrita? Sería solo hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no, profesor? Nos preguntaba si existe alguna duda sobre lo que nos están planteando o describiendo en el problema. Antes de pasar a hacer algún cálculo, primero debe de quedarnos claro lo que es la situación descrita en el problema.
González, Ernesto, ¿alguna duda con lo que nos plantea la situación en el problema? Ortiz Mayorga. Nieto Flores. Bueno, entonces, Nolasco u Ortiz Mayorga, ¿qué es lo que se esperaría que suceda con este sistema una vez que se ponga en movimiento? ¿Qué es lo que esperamos que podría ocurrir dada la situación que nos plantean en este caso? Sobre la respuesta de que al ponerse en movimiento y estar conectados los bloques generarían resistencia, no me queda claro a qué tipo de resistencia se está refiriendo el comentario. No entiendo cómo se ve esa o se entendería esa resistencia. Ahora, por otro lado, eh, no tenemos la suficiente información como para saber que la masa MB no tiene la masa necesaria para mover la masa MA.
Sin embargo, nos están diciendo en el inciso B que determinemos las expresiones para la aceleración y la tensión en la cuerda. Entonces, de una manera implícita, nos están diciendo que este sistema sí se va a poder mover. Además, como no hay fricción entre la masa A y la superficie horizontal, no hay ninguna fuerza adicional que pudiera contrarrestar el efecto de la masa mb. Por lo tanto, es plausible que estas masas se desplacen, que sí exista movimiento. La pregunta aquí es cómo se va a realizar o efectuar dicho movimiento. Se va a mover hacia abajo, bueno, en el eje Y hacia abajo, MB. ¿Y qué pasaría con la masa A? Se movería hacia la derecha en el eje X. Muy bien, entonces ya tenemos los desplazamientos o la dirección de movimiento de cada uno de los objetos. Y esta información va a ser muy importante a la hora de hacer o de plantear las ecuaciones. Por lo tanto, de acuerdo a la configuración, la masa MA en efecto se va a mover hacia la derecha si orientamos el eje X de tal manera que así suceda. Y la masa B, que está inicialmente colgando, va a comenzar a desplazarse hacia abajo. Si orientamos el eje correctamente, eso equivaldría a decir que se mueve en la dirección de las Y negativas. Bueno, como les comento, esta información, esta pregunta parece muy simple, la respuesta parece muy simple, pero a la hora de plantear las ecuaciones vamos a ver qué tan poderosa es esta información. Muy bien. Lo siguiente, por lo tanto, será obtener o dibujar los diagramas de cuerpo libre para cada una de estas masas. Para la masa que está en la superficie horizontal, la masa A, ¿cuántas fuerzas podemos asumir que están actuando sobre este objeto? ¿Y cuáles serían sus direcciones? Tendría la gravedad, la normal y la fuerza que lo está jalando hacia la derecha. ¿Cuáles serían las direcciones de las dos primeras fuerzas? La normal positiva en el eje Y y la gravedad negativa en el eje Y igual. Muy bien. Tenemos por tal vez a primera vista que sobre la masa o el bloque A están actuando tres fuerzas. Fuerza normal, fuerza peso y una fuerza que jala la caja o el bloque hacia la derecha. ¿Cuáles y cuántas serían las fuerzas que actúan sobre el bloque B? Solo la de gravedad, ¿no? Solo la gravedad, ¿no? ¿No habría fuerza normal en este caso?
No, porque no hay ninguna superficie que lo detenga. Muy bien. Pero bueno, aquí surge una pregunta. Si solamente existe la fuerza peso actuando sobre el bloque B, ¿cómo es que se mantiene suspendido? No se aplica otra fuerza porque como está detenido con el objeto MA, está creando como cierta resistencia para que no solo se aplique una sola fuerza. Muy bien, entonces nos está haciendo falta una fuerza que ayude a contrarrestar hasta cierto grado el peso y podamos obtener lo que está ahí presente, que es un bloque suspendido con ayuda de una cuerda y unido hacia el bloque A. Ahora, bueno, hablan de una resistencia. No me queda claro a qué se están refiriendo con generar una resistencia. ¿En qué sentido o cómo estaríamos nosotros observando lo que llaman resistencia? A la Sería fricción que existe. entre la fricción entre la masa A respecto al suelo. Pero no hay fricción, En según este caso no hay fricción. Podría ser la inercia del objeto MA. Ah, sí. A ver, cómo la inercia, cómo entra en juego aquí la inercia. Puede que sí eh, tenga que ver, pero ¿cómo es que lo podemos estar pensando? ¿Cómo lo están pensando? Pues el objeto MA tiene esa resistencia de cambiar su movimiento. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo afecta al bloque B? Porque, bueno, la pregunta surgió justamente al analizar el bloque B. De que este no tiene suficiente masa o bueno, no tiene suficiente fuerza de tensión para poder mover al bloque MA. Pero la fuerza de tensión no se está ejerciendo o no se produce en la cuerda. A ver, piensen de la siguiente manera. ¿Qué sucedería o qué podrían decir acerca del movimiento del bloque B, del que está colgando, si quitáramos la cuerda, si la cortáramos? O en otras palabras, si no existiera la cuerda que lo sostiene. sería caída libre. Ok, caída libre. ¿Con qué aceleración se estaría desplazando? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué efecto es el que está generando o qué podría, o cómo podría, mejor dicho, afectar la presencia de la masa a- y conectados, claro, a través de la cuerda? Frenar un poco esa aceleración. Disminuir la aceleración con la que el bloque va a moverse hacia abajo. Así es. Si el bloque no estuviese conectado al bloque A, su movimiento se realizaría con la aceleración de la gravedad, como si estuviese en caída libre. Pero por la presencia de la masa A y dado que están unidos a través de la cuerda, entonces su aceleración se ve disminuida. Ya no va a ser como caída libre, sino que esperamos que sea un valor menor. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que la interacción con la fuerza, con la masa A, disminuye el valor de la aceleración con la que el objeto B se va a estar desplazando hacia abajo.
Bien, entonces también tal vez en sentido cotidiano ustedes lo piensen como una resistencia que al final del día, dado el efecto que está produciendo, lo podríamos interpretar así. Bueno, ya que tenemos las fuerzas que están actuando sobre cada bloque, las que acaban de mencionar, y esperando de que no exista duda en cuántas y cuáles, procedemos a obtener, por lo tanto, los diagramas de cuerpo libre de en cada uno de los bloques. Bien, sobre el bloque A, como bien mencionaron, se va a encontrar el peso, que siempre lo vamos a dibujar como se trata de una superficie horizontal dirigido hacia el eje Y negativo. Si estuviéramos hablando de un plano inclinado, recuerden ustedes que la orientación es distinta y el vector peso termina en el cuarto cuadrante. Bueno, tenemos adicionalmente para este objeto la fuerza normal, que igual como mencionaron, apunta o tiene la dirección de la Y positiva. Y finalmente una fuerza que jala este bloque hacia la derecha. Esta fuerza la vamos a llamar T sub A. Esta fuerza, pues podemos poner el nombre de fuerza de tensión que actúa sobre el bloque A. Sobre el bloque B, también mencionaron, existe la fuerza peso, que igualmente apunta hacia abajo. Le vamos a denotar como W. Y sobre este objeto también actúa una fuerza que apunta hacia arriba, que es debida justamente a la presencia de la masa A y que se transmite o se transfiere a través de la cuerda. A esta fuerza la vamos a llamar T sub B o tensión B. Ya que tenemos los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos, ¿qué es lo que se procede a realizar ahora? Los cálculos. ¿Cuáles serían esos cálculos? ¿Y sobre qué serían los cálculos? ¿Sobre qué ecuaciones? Si por el momento no tenemos ninguna ecuación. Es de hacer las tablas, ¿no, profe? ¿Qué se incluye en estas tablas? Las fuerzas que se Todas aplican. las fuerzas. Las fuerzas que se van a aplicar y Y ¿qué los más? ejes en donde se aplican, ¿no? Los ejes en el que se aplican y ¿qué más? Su dirección Dirección de quién de la estamos fuerza, hablando. de las fuerzas. Ok, las direcciones de las fuerzas, las componentes en los cuales se pueden estar dividiendo el efecto de estas fuerzas. ¿Y qué más? Hay algo igualmente importante que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, para el caso de la masa A, al observar el diagrama de cuerpo libre de este bloque, vemos que solamente van a estar actuando tres fuerzas. Dos en el eje vertical y una en el eje horizontal. Estas tres fuerzas se van a enlistar ¿cómo se llama? En la tabla, obteniendo este resultado.
tenemos ahí presentes esas tres fuerzas y escritas o expresadas en sus componentes. Pero ¿qué otra información hay que incluir en esta situación? Lo que resulta de esa tabla, Más específicamente, ¿de qué estamos hablando? esto de que la fuerza es MA y de que, ¿cómo se llama? FX es MA y FY es 0, ¿no? ¿Y cuál será la justificación para cada caso? Para FY es que se cancelan entre la fuerza normal y la fuerza de, ¿cómo se llama? De la gravedad. Y pues para T, como es la única que resulta, pues es igual a MA, ¿no? ¿Por qué en fx no podemos poner un 0? Porque se está Está- moviendo en el eje X ¿Y en qué dirección? positiva. Muy bien, así es. Como asumimos previo a esta situación el movimiento de estos bloques, tenemos manera de decir que en el eje X se va a presentar una aceleración. El objeto que está sobre la superficie horizontal se va a desplazar. Y no solamente eso, sino que también en su momento se comentó de en qué dirección se iba a efectuar el desplazamiento. Y como era en la dirección X positiva, por esa razón aquí esto lo dejamos como positivo. ¿Qué pasa en el eje vertical? Bueno, para empezar, no va a haber desplazamiento. El bloque, al ponerse en movimiento, no va a ir dando saltos sobre la superficie horizontal, solo se va a deslizar sobre de esta. Por lo tanto, no va a haber desplazamiento en esta dirección, en la dirección vertical, y eso va a tener como consecuencia posteriormente que encontremos que el efecto de la fuerza peso está contrarrestado con el efecto de la fuerza normal. Por lo tanto, ¿cuáles son las ecuaciones que describen el movimiento en cada uno de los ejes? Para el bloque A. que T es igual a MA por AX y FY es igual a menos fuerza de gravedad más, ¿cómo se llama? La fuerza natural es igual a 0. Es fuerza normal. Fuerza Estoy normal. anotando la letra N. Muy bien, en efecto, esas serán las ecuaciones para que se obtienen de esta tabla. La fuerza de tensión que está actuando sobre el bloque A es la responsable, como vemos aquí, va a ser esta la responsable de que el objeto A se acelere, de que comience a desplazarse. Si esta TA vale 0, por lo tanto la aceleración se hace 0 y el objeto está estático. Por otro lado, en el eje vertical tenemos efectivamente la normal menos el peso del propio bloque
da 0. Es decir, no tenemos desplazamiento en esa dirección, o lo que equivale a decir que esas dos fuerzas están en perfecto equilibrio. ¿Cuáles serán las ecuaciones que tendremos para el caso del bloque B? ¿Qué pueden decir acerca de la tabla y de las consecuentes ecuaciones? Pues podríamos hacer la misma tabla donde las fuerzas sean la W y la TB. Ya, bueno, ya después de eso marcar que en Fx no hay ningún movimiento y en Fy pues está W negativa, creo, y TB positiva. Muy bien, eso en cuestión de las fuerzas, correcto. Y como resultado de esta interacción o de estas dos fuerzas, ¿qué es lo que debemos escribir en la última fila de esa tabla? Que MA, Ajá. MAY o AY, ¿cómo se llama? Es igual a menos WB más TB. Ok. Mm, pero aquí vale la pena hacer una observación importante, ¿no? A ver, echemos un vistazo a lo que ya sabíamos, a lo que ya ustedes habían comentado. ¿Qué pasa sobre el movimiento del objeto B? ¿Hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Negativa hacia abajo. Por lo En el tanto, eje. y esta información, esto que ya que se nota, eh, cómo se incluye esa información en la tabla que tenemos que estar llenando. MA va a ser negativo. Ajá. Exactamente, No, sí. exactamente, de esta manera. Como en el caso del objeto B, este se va a desplazar de forma vertical y hacia abajo, entonces en esta última línea, en esta última fila, esta información, este hecho se introduce a través de un signo menos. Vean entonces qué estamos diciendo, que el objeto B se va a desplazar de forma vertical, por eso es AY. Pero además queremos indicar que el desplazamiento se realiza hacia abajo, por lo tanto se debe de poner un signo negativo. Si ustedes por alguna razón, que por las prisas o que se equivocan, dejan esto así, ¿qué se estará indicando? Que está subiendo. Exactamente, que está siendo elevado. Y esa situación sería congruente con el planteamiento hecho. Sería congruente con la situación que tomamos como punto de inicio. No. ¿Cómo tendríamos para que ese signo fuese congruente con alguna situación posible en este fenómeno? ¿Qué cambios tendremos que realizar adicionales? Que MA está haciendo una fuerza hacia el eje, bueno, conforme al eje X hacia la izquierda. Está haciendo una fuerza, pero Hacia la izquierda. MA está haciendo una fuerza. Ujú. ¿Sobre quién? Sobre MB para que la situación pueda cambiar a como usted lo dice, que MB sea positivo. Bueno, lo que le sacamos a la tabla, pues. Pero esa fuerza ya está dada, es la fuerza de tensión. Es decir, estamos hablando de otra fuerza. Pero, a ver. Si MA está aplicando una fuerza sobre MB, no puede ser esa fuerza aplicándose hacia la izquierda.
porque MB está en la Tendría que aplicar una fuerza al objeto MA sobre el eje X hacia la izquierda, ¿no? ¿quién? Pues sería otra fuerza. Ajá, un agente como externo. Un agente externo, exacto. Ajá. Sí, o sea, puede ser o una persona, o puede ser alguna herramienta, lo que sea, pero es ajeno a estos dos. Entonces, ahí sí. No es que el objeto A aplique una fuerza sobre MB, sino a alguien más tendría que estar aplicando una fuerza a las ya presentes, una fuerza extra que tenga esta dirección. Pero esta fuerza se aplica sobre el objeto A. ¿Quién la produce? Algún agente externo. Vean que es parecido a la situación que tenemos acá. Para que estos dos bloques se moviesen en la dirección que está dando que analizamos en ese caso, la fuerza F, la que se aplica a través de un agente externo, tuvo que tener la dirección de la derecha, hacia la derecha. Aquí, como queremos, en esta situación hipotética, quisiéramos que el bloque B subiera, quiere decir que el bloque A se tiene que mover hacia la izquierda, y la única forma de que eso se logre es aplicar mediante un agente externo una fuerza F adicional a este sistema. ¿Ok? Bueno, pues vean todo lo que implica el cambiar un signo, el considerar un signo distinto al negativo en este problema. Por eso es muy importante, es muy importante que en estos tipos de casos ustedes sean muy cuidadosos, de que entiendan primero el problema que se les está planteando, que identifiquen bien en qué dirección se debe estar realizando el posible movimiento, y esa información la traduzca en las ecuaciones, incluyendo, por ejemplo, a través de un signo, si es que así se requiere. Bueno, las ecuaciones que tenemos aquí, pues solamente se construyen o son válidas para el eje Y. Para el eje X, pues vean que no tenemos absolutamente nada. Es decir que, dado el movimiento de la partícula B o del bloque B, esta columna ustedes la podrían haber quitado y nada hubiese pasado. Nada cambia, porque sobre ese eje, el eje horizontal, no hay ningún tipo de movimiento, ni tampoco ninguna componente de las fuerzas. Muy bien, pues vean, por lo tanto, tenemos estas ecuaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de continuar avanzando en la discusión de este problema? No, profesor. No, profe. Muy bien. ¿Cuántas incógnitas identificamos en esta situación? ¿Cuántas incógnitas estarían presentes a través de estas ecuaciones que tenemos en la pantalla? Recuerden ustedes que en este problema los únicos datos o variables de las que nos habla el problema son las masas de los bloques. Esas cantidades, aunque numéricamente no las conocemos, las podemos asumir conocidas. El valor que sean en kilogramos, lo que valga cada una de esas masas, son un dato conocido. Por lo tanto, ¿cuántas incógnitas estamos tratando en estas tres ecuaciones?
Pues para la la MA serían dos, que sería la fuerza de tensión, o TA, y A, La aceleración. la Muy bien. aceleración. Y Ok. también lo mismo para el eje Y. Para el eje Y de la masa A. No, ¿cómo se llama? De la masa B. Ah, ok. Muy bien, de la masa B tenemos, bueno, la incógnita es TB y la Y ahí aceleración. Y. Muy bien. Ok. La fuerza normal, la NA, es también una incógnita, pero aquí parece que es más clara cómo obtenerla, ¿no? De la ecuación 2, ustedes despejan la normal, la fuerza normal, y listo. Ya digamos que esa que era en un inicio una incógnita es fácil de determinar su valor. Como WA es MA, que es conocido, por G, que G también es conocida, incluso esta cantidad la conocemos numéricamente, pues la NA, digamos que nos la quitamos de encima. Es una deja de ser una incógnita. Bueno, por lo tanto, nótese lo siguiente. Tienen dos ecuaciones y tienen cuatro incógnitas. Tal vez a estas alturas de su curso de álgebra o de fundamentos de álgebra no tienen la respuesta a lo siguiente, pero se los hago saber. Para resolver un sistema de ecuaciones, ustedes necesitan, bueno, para que ese sistema de ecuaciones tenga solución, necesitamos que el mismo número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Si es que queremos que el problema tenga una solución que se conoce como única. Y aquí pues estamos viendo que es justamente lo opuesto. Tenemos cuatro incógnitas y tenemos dos ecuaciones nada más. La ecuación 1 y la ecuación 2. Por lo tanto, desde un punto de vista algebraico, diríamos, bueno, este problema no lo podemos solucionar. Me hacen falta ecuaciones o me hacen falta condiciones que me puedan facilitar el cálculo. Bueno, ¿qué es lo que importante entonces que hay que tomar en cuenta? Vamos a regresar un poco al problema desde el punto de vista físico. Bien, para determinar las ecuaciones que nos permitan calcular la aceleración y la tensión, vamos a tomar en cuenta dos ideas. La primera dice así: los bloques van a estar unidos a través de una cuerda que no es elástica. Es decir, que no se comporta como un resorte. ¿Qué pasaría si la cuerda que sostiene estos dos bloques se comportara como un resorte, tuviese hasta cierto grado un poco de elasticidad? ¿Qué se imaginan que podría ocurrir si movemos, por ejemplo, el bloque B hacia abajo? Se podría aplicar bueno, se podría mover en el eje Y, tanto, bueno, hacia la dirección hacia abajo y hacia arriba. Ok, ¿y qué pasaría con el bloqueo si la cuerda fuese un poco elástica? Probablemente se quede en su posición, ya que la masa A es más grande que la masa B. No tenemos la suficiente información para decir eso. En ese aspecto no tenemos la suficiente información. De hecho, en ningún momento nos dicen que la masa MA fuese de mayor valor. ¿Podría ocurrir? Sí, pero no tenemos la suficiente información. A ver, sin meternos en los valores de las masas, porque numéricamente no las conocemos, si la cuerda fuese elástica, querría decir lo siguiente o implicaría lo siguiente. Si el bloque MB se mueve un poco hacia abajo, la cuerda se va a estirar en alguna sección. ¿De acuerdo? Se va a estirar. Va a incrementar su longitud un poco. Y este incremento de longitud
que observamos, podría ser que además haga que este bloque ni enterado esté de lo que acaba de ocurrir con el bloque B. Pero ¿qué pasa si quitamos esa idea? Es decir, que la cuerda no fuese elástica. ¿Qué pasaría si el bloque B se mueve una cierta cantidad hacia abajo? ¿Qué pasaría con el bloque A? Lo jalaría, ¿no? Exactamente. De manera, vamos a decirlo, inmediata, el bloque A se mueve también, ¿no? Hacia la derecha, evidentemente. Mientras que el bloque B hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir acerca de las aceleraciones de estos objetos? ¿Cómo tendrían que ser las aceleraciones? Exacto, las aceleraciones en módulo son iguales. Y esto se logra asumiendo que la cuerda no es elástica. Es decir, que cuando un objeto se mueve, el otro de forma inmediata también se mueve. ¿De acuerdo? Aquí estamos diciendo que sus módulos, los módulos de estas aceleraciones, son iguales. Porque vectorialmente son distintos. La AX es un vector que se dibuja de forma horizontal y el AY nos habla de un vector que se dibuja de forma vertical. Por lo tanto, sus direcciones son diferentes y por lo tanto no podemos decir que estamos hablando del mismo vector. Lo que estamos indicando aquí es que sus módulos son exactamente iguales. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta idea? Yo no, profesor. Disculpa, entonces las tensiones también serían iguales, ¿no? Ok, ese es el segundo punto que hay que tratar. ¿Qué pasa con las tensiones? Por lo tanto, vean que de estas ecuaciones ya nos quitamos encima, bueno, de las 4 que teníamos originalmente, ya nos estamos quedando con 3 nada más, porque esta AX es exactamente igual a esta AY, el módulo. Ahora, ¿qué pasa con las tensiones? Pues algo similar. Las tensiones que están aquí mostradas y que está experimentado cada bloque son fuerzas de tipo tercera ley de Newton. Recordemos que las fuerzas de tipo tercera ley de Newton son aquellas que cumplen lo siguiente. Tienen direcciones opuestas, pero tienen el mismo módulo o la misma magnitud. ¿Qué es lo que está pasando con las cuerdas? Bueno, con la única cuerda que sostiene estos dos bloques. El bloque A, debido a la presencia del bloque B, va a sentir un tirón. Es decir, algo que lo esté jalando de esta manera, hacia la derecha. Y esta fuerza justamente es la que dijimos que era la TA. Esa es la fuerza de acción. Pero a su vez la fuerza, el peso, la masa B va a sentir un tirón hacia arriba, algo que impide que caiga libremente. Es decir, hay una reacción. Esta fuerza es la que llamamos TB. Bueno, aquí vectores. Pero estas fuerzas, por ejemplo, si giran la fuerza TB, si toman el vector y lo giraran, encontrarían que se opone, que tiene la dirección opuesta, mejor dicho, a la TA, a la fuerza TA. Y están actuando en objetos distintos. Por lo tanto, cumplen todos los requisitos para considerarse como fuerzas de tipo tercera ley de Newton. Actúan en objetos distintos, una es una acción, la otra es una reacción. Apuntan en direcciones opuestas. Bueno, pues entonces tienen sus módulos iguales. Bueno, pues tomando justamente esta idea que les comento,
es que podemos meter esta condición. Que la tensión A en módulo es igual a la tensión B en módulo o simplemente una T. Para no estar hablando de A y B, simplemente una tensión en la cuerda. ¿Preguntas hasta aquí? Con estas condiciones. No, profesor. Bien, pues vean que ya nos quitamos de encima 4 incógnitas y solamente nos están quedando en realidad 2. Una aceleración que es la misma para cada objeto en módulo y una única tensión presente en la cuerda. Si hacemos la sustitución de estas cantidades, las que acabamos de comentar, de estas condiciones en la ecuación 1 y en la ecuación 3, estas ecuaciones se escriben de una forma más simple. Vean aquí, tenemos una incógnita, que es la t, y otra incógnita, que es la dos incógnitas, dos ecuaciones. El problema nos ha pedido determinar expresiones o ecuaciones o fórmulas, si quieren utilizar ese nombre, para la aceleración y la tensión en este problema. Pues lo único que hay que hacer entonces es resolver el sistema de dos ecuaciones. ¿Qué pasos algebraicos se les ocurre realizar para conocer el valor de A y el valor de T? Bien, ¿cómo se resolvería ese sistema de ecuaciones? De dos incógnitas con dos, bueno, las incógnitas siendo T y A. Podemos despejar la aceleración de la cuarta fórmula y sustituirla en la quinta fórmula. Ok, esos pasos serían para conocer a quién. A T. Muy bien. Esos pasos se pueden realizar para conocer a T, la tensión. Y una vez que tengan el valor de la tensión, ¿cómo determinan el valor de A?
Con la ecuación que obtengamos de la quinta fórmula, sustituimos en t y así podemos despejar a y así encontraremos aceleración. Así es. Muy bien. Aquí hay varias formas que ustedes pueden proceder, ¿eh? Aquí no hay una única regla o un único camino. Por ejemplo, la que acaban de comentar ahorita. De la ecuación 4 despejan a. Esa ecuación de a la sustituyen en la ecuación 5. Comienzan aquí a hacer los cálculos necesarios y de ahí van a conocer la tensión, ¿no? El valor de T. Ya que tengan el valor de esa tensión o la ecuación, pues ese valor lo sustituyen o bien en la ecuación 4 o en la ecuación 5. Nuevamente hacen cálculos de algebraicos y conocen el valor de A. Esa es una forma de hacerlo. Otra es de la ecuación 4 ya está despejado T. Bien, ya está despejada la variable T. Entonces, su valor se puede sustituir aquí. Y al hacer una serie de pasos algebraicos, conocen A. Y ya que conocen A, sustituyen en la ecuación 4 y conocen T. Bueno, eso fue por el método de sustitución, pero tienen el método de igualación, tienen el método de suma y resta, etcétera. Vean que es muy variable como ustedes quieran trabajar. Bueno, una forma de que se les plantea aquí es de la siguiente forma. Resten las dos ecuaciones. Resten de la ecuación 4, resten de la ecuación 5. Eso quiere decir que aquí todo eso se va a multiplicar por un signo menos. La variable t se va a cancelar. Y al hacer una serie de pasos algebraicos, tiene el valor de la aceleración. Esa expresión que tenemos aquí al final, que es una ecuación para la aceleración, ¿es dimensionalmente correcta? Hay que verificar eso antes de dar por hecho que esa es la respuesta. Si ustedes verifican que esta expresión es dimensionalmente correcta, bueno, por lo tanto podemos asumir que este resultado ya es el al que debemos de llegar. Nótese que este resultado está en términos de las variables que el problema nos mencionó desde un inicio: las masas de los objetos y la fuerza de gravedad, bueno, perdón, la aceleración debida a la gravedad, que incluso lo conocemos numéricamente. Bueno, ya tener el valor de la aceleración, pues lo pueden sustituir en la ecuación 4 para conocer el valor de la tensión. Y ya tenemos el problema resuelto. Este es el modelo que ustedes pueden aplicar no solamente para esta situación, bueno, pueden aplicar para cualquier valor de masa. Ya no es necesario que les den numéricamente el valor de cada masa, sino que estos dos resultados, estas dos ecuaciones que se han obtenido, repito, son válidas para cualquier pareja de bloques. ¿Preguntas, comentarios sobre la parte final de este problema, la solución?
No, profesor. Muy bien, pues con este último ejemplo estaríamos terminando de revisar algunos de los problemas típicos en los cuales no se considera fricción. El tema que vamos a revisar dentro de unos minutos, en la siguiente hora y media, va a incluir justamente este efecto. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos el efecto debido a fuerzas de fricción? ¿Cómo se ven modificadas algunas de las ecuaciones que ya tenemos aquí? Bien, bueno, por lo tanto, pues para esta primera parte de nuestra sesión, damos por terminada la discusión y retomaremos la siguiente sesión dentro de unos 10 minutos, a las 10:37 para pues comentar acerca de los efectos que tiene la fricción.